Hey, buen día mi gente, les habla Juan Corrales. Estoy acá con mi parcero Roncancio, un amigo del colegio que lo traje hoy a realizar este video conmigo. Bienvenidos nuevamente al canal. En esta oportunidad les tengo un video de el Muscle Up, cómo progresar en este ejercicio, cómo sacarlo, y les habla la voz de la experiencia. Él fue un alumno mío, yo le ayudé a sacar el Muscle Up, así que nos va a hablar un poco de esto. Bueno, ¿cómo están muchachos? La verdad pues yo soy Santiago Roncancio, Corrales es mi mentor. Básicamente yo aprendí el Muscle Up hace como unos 6 meses. La verdad fue un proceso muy amplio y duro a la vez, por el simple motivo que tú tienes que fortalecer los brazos, los hombros, la espalda más que todo, y sobre todo el jalón. Es una experiencia muy bonita ya que tú puedes generar mucha fuerza, haces jalón y empuje al mismo tiempo, y de cierta manera es un gran avance en la calistenia de pasar de principiante a intermedio. Y son los inicios, y espero que disfruten este video con mi compañero Corrales, quien fue que me enseñó y me educó, y a la vez pues un gran mentor, porque yo no empecé haciendo ni una barra, yo no puedo hacer ni una barra. Y ahorita en estos momentos yo puedo hacer básicamente cierto porcentaje de músculo. Bueno mi gente, como ya vieron, pues Roncancio tiene muy buenos Muscle Ups, ha progresado muchísimo. Ahora es el turno de ustedes. Entonces vamos a empezar con las progresiones. ¿Cómo empezar con el Muscle Up? Es importante que ustedes tengan como mínimo una base de fortalecimiento. ¿Con qué? Con las pull-ups. Es el requisito de este ejercicio. Entonces, la idea es que tengamos por lo menos de unas 10 a 15 pull-ups bien hechas. En este caso, Roncancio va a ser el ejemplo como tal de mi alumno, ¿sí? Y le voy a indicar cómo realizarlo de una buena forma. Le voy a pedir a Roncancio que ubique sus manos a la anchura de los hombros. Entonces él va a ubicar los brazos a la anchura de los hombros. La idea es que él suba recto y baje recto, ¿sí? Él va a apretar acá full abdomen, piernas juntas, va a subir a pasar la barbilla. Entonces arriba, vamos por 5. Va, 1, perfecto, pum, duro. 2, 3, muy bien, 4 y 5, listo, descansa ahí. Si se dieron cuenta, él mantuvo la cadencia, en ningún momento paró, él hizo 1, 2, 3, pero nunca perdió la postura. De esta manera es como uno progresa muchísimo en este primer ejercicio, las pull-ups. No es lo mismo si yo hago una pull-up, me quedo acá, no, sino que mantengo la cadencia, 2, 3, y con buena postura progresan mucho. Listo, vamos ahora. Segunda progresión, requisito para el Muscle Up. Listo, ahora vamos a realizar unos bar dips. ¿Por qué vamos a hacer unos bar dips? Digamos que el 30% del Muscle Up es un empuje. Si se dan cuenta la transición del Muscle Up, yo estoy acá, subo, hago el muñequeo y acá es como un bar dip, un empuje. Es importante también fortalecer estos músculos que nos van a ayudar a realizar esta última transición. Lo que es este empuje, deltoides anterior y el tríceps. Así que vamos a realizar unas 5 o 10 repeticiones. Es más que todo fortalecimiento y tener conciencia ahí de una buena postura. Ahora, otra cosa y un tip que les va a ayudar mucho. No sé, pero algunos se darán cuenta que hay personas que hacen el Muscle Up diferente. Hay unos que hacen el Muscle Up, cuando llegan acá los codos están así como hacia afuera, ¿no? Y suben. Pero es más importante y más saludable para las articulaciones y los tendones del hombro que uno lo haga acá. Entonces, yo jalo. Voy acá, mi codo trata de estar siempre pegado y aquí. Es decir que vamos a hacer el bar dip con codos cerrados, pegados a la línea media del cuerpo. ¿Listo? Vamos. Bueno mi gente, si se dieron cuenta, pues Roncancio hizo los bar dips con codos cerrados. Acostúmbrense siempre a hacer el Muscle Up así, codos cerrados. Y créanme que fortalecen mucho lo que es el tríceps. Y más que todo el tríceps acá, la porción corta, ¿sí? Porque tiene 3 cabezas, recordemos que el tríceps tiene 3 cabezas y pues el deltoides anterior. Entonces es importante tener eso en cuenta. Vamos ahora con nuestra tercera progresión, requisito para el Muscle Up. Bueno, para nuestra tercera progresión siguen las pull-ups explosivas. Es el mejor ejercicio que hay para el Muscle Up, de verdad, indiscutiblemente todo lo que hagan es el mejor ejercicio que hay para el Muscle Up. Hablo desde mi experiencia y desde la experiencia de muchas personas que tienen el Muscle Up. ¿Por qué? De hecho es que una pull-up explosiva es el 70% del Muscle Up. Es solo llegar
y hacer esto y subir. Entonces ustedes cuando ya tienen una buena base de fortalecimiento, cuando ya tienen de 10 a 15 pull-ups bien hechas, con buena cadencia, es la hora de pasar a las pull-ups explosivas. En este ejercicio vamos a potenciar como tal ese reclutamiento y la predisposición de fibras musculares de contracción rápida, porque necesitamos explosividad, ¡pum!, rápido. Así que ya mi compañero Roncancio nos va a mostrar cómo se realizan las pull-ups explosivas. Bueno, entonces yo primero le voy a pedir a Roncancio que haga esto. Entonces lo mismo, va a ubicar las manos a la anchura de los hombros, pero antes de que haga eso, cuando ustedes realizan esta pull-up explosiva hay una gran diferencia entre pull-up explosiva y pull-up normal. Se las voy a mostrar. En una pull-up normal, fíjense que mis codos, vean hacia dónde van mis codos. Esto es una pull-up normal. Ahora miren, analicen una pull-up explosiva. Distinto el ángulo, ¿cierto? Es ahí donde va a marcar la diferencia, el progreso para llegar al muscle up. Así que vamos a hacerlo. Bueno, ya se dieron cuenta cómo es una pull-up explosiva. Inténtenla, traten de hacer unas 2-3 repeticiones con buena técnica. Fíjense que cuando Roncancio él realiza esta pull-up explosiva, las rodillas se mantienen en extensión, él está así, nunca hace keeping, sino que mantiene una buena postura en todo el recorrido. Importantísimo eso. Ya después, cuando ustedes empiezan a ganar más fuerza, viene la cadencia. Cuando hablo de cadencia, hablo de esto. Sencillo, es mantener la cadencia, es mantener el ritmo. Buena postura, empiezo a sacar más repeticiones, pero nunca paro en todo el recorrido. 1, 2, 3. Ahí es donde empiezo a progresar más y más. Listo, vamos para nuestra cuarta progresión, requisito para el muscle up. Listo, mi gente, cuarta progresión, ya se empezará a hacer el muscle up, pero con la banda. O pueden intentar libre. ¿Qué recomiendo? Háganlo con la banda. ¿Por qué? Empezamos a generar memoria muscular del movimiento del muscle up. O también hay otra progresión que hay más o menos como una barra acá, es que no está acá en este parque, es una barra acá y yo trato de hacer como el movimiento para ir memorizando cómo es la transición. Pero ya la cuarta progresión es hacerlo, ya es hacer el muscle up con todo lo que has venido viendo en el video, buena técnica, buena postura, codos cerrados, cadencia, eso es importante. Nada, así que ya Roncancio les va a mostrar cómo es que se hace. Listo, mi gente, antes de que ustedes empiecen y que vean a Roncancio hacer estos muscle ups, digamos que la transición es importante, y tanto para las pull ups explosivas y para el muscle up. Yo arranco en esta posición, ¿no? Yo arranco acá, ¿listo? Entonces, primero realizo un pequeño balanceo, así. Hay gente que hace un balanceo como así. No, eso no sirve. Si ustedes empiezan a hacer esto, no sirve. O sea, ahí ya mal. Ahí ya empezaron mal. Empiezo suave acá. Esa es la transición, suave. Cuando mi cuerpo regresa, es decir, yo me balanceo. Cuando mi cuerpo regresa es que yo debo salir. ¡Pum! Eso es como un timing. Y eso se gana ya con el tiempo. Que ya uno el cuerpo se acostumbra y ya sabe. Me balanceo, regresa mi cuerpo, ¡pum! Salgo. Así. Cámara lenta, por favor. Listo, ustedes ya vieron como tal esa transición. Ahora la pregunta es, cuando llego arriba y quiero seguir sacando más muscle ups, ¿tengo que bajar vertical o bajo en diagonal? Ustedes bajan en diagonal casi que vertical. Les voy a mostrar cómo debemos bajar. Es decir, yo hago el muscle up, quedo acá y voy a volver a bajar para hacer otro.
Es importante también esta fase para que ustedes puedan seguir y mejorar la cadencia. Listo, es decir, digamos que yo ya hice el muscle up, estoy acá. Yo voy a fijar un punto en diagonal donde mi cuerpo va a bajar. Yo bajo siempre con los brazos extendidos y vuelvo a subir el muscle up. ¿Listo? Voy a hacerlo de esta manera. Fíjense muy bien. Diagonal, arriba. Nuevamente, fijo el punto que está ahí. Vean mis brazos bien extendidos, buena postura. Diagonal. Y vuelvo otra vez. Así lo vamos a hacer. Listo, ya hice mucho roncancio, vamos. Bueno mi gente, como tal, este ha sido todo el tutorial de Muscle Up. Ya lo que ustedes deben tener en cuenta es que cuando lleguen a esta última progresión que es con la banda, es seguir dándole, que pueden empezar a hacer pull-ups con pesos, se compran un lastre 5 kilos, eso les va a ayudar muchísimo, ya después ustedes se sienten livianos. Entonces, ojo a esto, digamos que yo para pasar de una primera a otra segunda progresión, pues debe haber un indicador de logro. Entonces recordemos claramente que la primera progresión son el requisito de las pull-ups, tener unas 10 a 15 bien hechas. Segundo, pues ya empezar a hacer como que los bar dips, todo eso. Ya después empezar a hacerlo con la banda. Tener mucha paciencia, porque esto no es así que ya la próxima semana voy a intentar, no. Es mejor hacer las cosas bien, porque si ustedes aprenden, el cuerpo también, digamos que genera esta memoria muscular y ustedes de ahí en adelante están volando en esos muscle ups. Entonces paciencia en el proceso. Pues nada mi gente, espero que les haya gustado mucho este video. Quise hacerlo con mi parcero Roncancio, que pues nada, él ha progresado muchísimo. Si saben de alguien que le puede servir este video, por favor, mándaselo, compártanselo, que les va a servir demasiado. Mi gente, suscríbanse, vamos a seguir metiéndole con todo a este canal. Gracias por el apoyo y nos vemos en una nueva oportunidad. Acá les dejo un poco, Roncancio les va a hablar de algunos consejos, recomendaciones acorde a su experiencia. Bueno mi gente, como ya pudieron ver, mi mentor Corrales pues, me enseñó varios consejos y de cierta manera pues mi experiencia, digo que tenga paciencia, más que todo disciplina, porque pueden tener motivación, pero ustedes saben que el 99% es disciplina. A la vez les aconsejo que hagan las dominadas explosivas, porque a mí me ayudó muchísimo, porque no es lo mismo hacer 15 repeticiones, pero si no tienen la muscle up, no están haciendo nada. Entonces la idea es hacer las explosivas más allá del pecho y empezar suavecito. Al comienzo acá el pecho, después hacia el estómago y a lo último a la cadera donde yo voy. Y pues nada muchachos, pura disciplina, no alcohol, no fiesta, regular esos sentidos porque ustedes saben que progresar es una disciplina constante. Muchas gracias.